los problemas de la vida, más allá de los límites de la conducta. Una obra de César Augusto Zapata. Presentación. La década de los 80 fue especialmente fructífera en los ámbitos de las ciencias y las artes en mi país de origen. De la mano de Vanna Yanni, profesora de la Universidad Oriental de Nápoles, conocimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Vigilar y Castigar como lectura iniciática, al menos para mí, del pensamiento de Michel Foucault. Fue la época en que la escuela de filosofía rompía el claustro marxista ortodoxo y se abría a nuevas lecturas como la hermenéutica de Gadamer, la filosofía de la ciencia, en particular la mirada de Thomas S. Kuhn, y la exploración de la teoría de la complejidad de Edgar Morin, mientras en la escuela de psicología todavía se respiraba la influencia del conductismo mexicano. La música, la animación sociocultural, las artes, los cambios políticos, al menos en el imaginario colectivo, habrían oportunidades de diálogos con figuras irrepetibles. Antonio Fernández Spencer, Fernando Vargas, Humberto Frías, entre otros. Todo esto potenciado por la llegada al país de profesionales que venían titulados de otras latitudes con alforjas de conocimientos por compartir. Tal es el caso de Huberto Bogar, Miguel Fincheira, Jenny Asuad, Rosa María Paliza, todos de orientación psicoanalítica. Un grupo de jóvenes estudiantes procedentes de diferentes carreras crea, bajo el nombre de Seminarios de Psicoanálisis, un espacio en el que aprovechamos sus experiencias. Con esta situación de sacudimiento de viejos cánones, iniciaron una serie de acontecimientos no historiados en la Facultad de Humanidades, culminando con 3 tesis que desafiaron los dogmas predominantes en ese decenio. Una tesis de grado sobre Nietzsche, filósofo de la sospecha, proscrito de la academia, defendida por el entonces bachiller José Antonio Mármol, hoy doctor en filosofía. Otro trabajo de grado sobre Jorge Luis Borges, escrito también cuestionando en una academia marxista, fue la tesis defendida por Plinio Chaín Rodríguez, actual catedrático de estética, y poco tiempo después mi tesis de grado sobre Lacan, cuyas teorías no sirven para hacer tesis, según sus propias palabras, reseñadas por Anika Riflet Lemer, que me tocó defender ante un jurado ad hoc. Estas propuestas y el movimiento bisoño de psicoanálisis constituyeron una fisura a la tradición académica vigente, como preconizara con certeza el doctor Jorge Piña. Provenía de la Escuela de Economía, donde el cálculo diferencial y el álgebra matricial me imponían rigor, así que mi segunda carrera, la psicología, me parecía insulsa. Empero,
por la vía de los seminarios de filosofía y psicoanálisis, las reuniones semanales del taller literario César Vallejo y las tertulias informales, conocí otras corrientes de las llamadas ciencias humanas que rápidamente me alejaron del conductismo en uso. En aquella época, solo la librería Blasco se arriesgaba a traer ciertos títulos y autores, y por allí aparecieron Jean Baudrillard y Gaston Bachelard. Cada uno a su modo rompieron esquemas y preconcepciones que teníamos sobre el filosofar, las ciencias y sus temas. Con la lectura de Función y campo de la palabra y el lenguaje, ensayo conocido como El discurso de Roma, con el cual Jacques Lacan se distanciaba de las interpretaciones de moda en la Sociedad Psicoanalítica Internacional, iniciamos un recorrido por la corriente estructuralista y llegamos a la lingüística estructural de Émile Benveniste, para revelar allí la relación del sujeto con el otro por vía del lenguaje, lo que ya nos había mostrado Lacan con sus aforismos. El yo, hasta ese momento asociado a cierta ortodoxia freudiana, ahora aparecía en la lingüística como existiendo en relación a un tú. Luego, la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss y sus relaciones de parentesco abría un campo de comprensión para la posterior teoría de John Bowlby sobre el apego. La multidisciplinariedad estaba por todos lados. Cuando accedimos a los métodos de Edgar Morin, ya habíamos flexibilizado la cosificación en que ciertas leyes rígidas convierten el objeto de estudio en la psicología, los compartimentos estancos y la linealidad. Era fácil entender que un objeto de estudio no se agota con una sola aproximación, y menos el sujeto-objeto psicológico, que las ciencias en plural no poseen una estructura común, como sabiamente afirma Feyerabend en Adiós a la razón. De este modo me enfrento a contracorriente del discurso académico oficial, a un necesario cuestionamiento del paradigma dominante, análisis funcional de la conducta en las consecuencias que trae toda disidencia. El presente esfuerzo intelectual ha encontrado un panorama estancado con relación al estudio de la psicología como disciplina. Muchos planes de estudio aún repiten teorías que han ya evolucionado, cambiado o muerto por vía de la falsación, y sin embargo aún se repiten en claustros incuestionados donde ofician sacerdotes de una ontología paradójica y una distancia considerable de los problemas como el que generó Jerry Fodor y sus modos de presentación. Con lo cual, a mi modo de ver, ponía en crisis la cuestión de la caja negra, puesto que la mente se representa y ese estado representacional se expresa simbólicamente. A pesar de ello,
seguimos enseñando la fórmula de la Burrus-Skinner sobre la conducta como efecto. Estoy convencido de que los hombres debemos asumir nuestra propia construcción de la realidad alrededor nuestro. El modo en que nos movemos en este universo va dejando un rastro, aún sea para forjar nuestro propio sendero. Las pretensiones de sentar cátedra en algún área del saber es sólo emanación de la energía ilusoria. Solo es posible forjar y transitar tu propio camino sin esperar que otras huellas te seguirán. Como dijo Rollo May en el prólogo a su libro Amor y Voluntad, yo no soy diferente a los demás, salvo en lo tocante al terreno de la indagación. Mi heredad es mi tránsito, y si algún cuestionamiento genera estos ensayos, los insomnios habrán valido la pena. César Augusto Zapata. Introducción. Ha llovido mucho desde que Mario Bunge expusiera su lapidaria afirmación de que la psicología es un proyecto de ciencia y el psicoanálisis una pseudociencia. La psicología ha pasado de la discusión sobre la operacionalidad positiva, Birgaman, 1927, al problema de la subjetividad, Vygotsky, 1934, del objeto de estudio de una psicología científica a la inferencia cognitiva, Tolman, 1932, del conductismo, Watson, 1913, a la psicología evolutiva, Piaget, 1947, y de vuelta a una cierta biología de la conducta, de manos de los cerebrocentristas que ponen en cuestionamiento cualquier paradigma que no se fundamente en la química cerebral. Todo este panorama condujo a Antonio Caparrós a definir la psicología como una ciencia multiparadigmática. Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, propone el concepto de paradigma como modelo de investigación asumido por la comunidad científica. El problema histórico que aún no resuelven los psicólogos es cuál es el paradigma dominante de la joven ciencia. Además, y derivado del problema anterior, averiguar si es posible que convivan múltiples paradigmas en un mismo contexto temporal, así como la coexistencia de diferentes objetos y métodos de investigación, y que ha dicho melting pot le llamemos ciencia de la psicología. Esto ha permitido la proliferación de pseudoteorías y bestsellers de farmacia que cada día ensombrecen la episteme de la psicología, convirtiendo la disciplina en poco menos que un eslogan. Al entrar en la maraña que significa la historia de este dominio de saber, topamos con el bosque pedregoso lleno de árboles de diferentes tamaños, bosque que pretendió aclarar el conductismo en los 50 con su apuesta cientificista enmarcada en el paradigma empírico positivista,
pero nos tropezamos al menos con dos planteamientos epistémicos, dos grandes árboles dentro de este bosque, el psicoanálisis y la psicología genética. Por un lado, los psicoanalistas proponen el advenimiento dinámico de una mente irracional y por el otro lado, la Escuela de Ginebra plantea la formación innata de los procesos mentales. En ese contexto, Bunge propone entonces a la psicología como protociencia, debido precisamente a la convivencia de múltiples paradigmas, y despacha al psicoanálisis como pseudociencia. Antes de su muerte, este epistemólogo pensaba que la teoría neurocognitiva era lo que más se aproximaba a una psicología científica como él la concebía. Mientras el trazado de Thomas Kuhn ha considerado a la psicología un estadio de paradigmático. Ha considerado a la psicología un estadio pre-paradigmático. En cualquiera de los dos planteamientos hay un cuestionamiento al estatuto científico de la psicología que los conductistas pretendieron resolver con el análisis funcional objetivo de la conducta y el entorno. No obstante, la pregunta sobre el estatus científico de la psicología ya no parece estar de moda. En una época en que los nuevos relatos hablan de saberes. La cuestión aquí si es posible una ciencia preparadigmática. La cuestión aquí es si es posible una ciencia preparadigmática, asumiendo que el paradigma consiste en el necesario acuerdo teórico entre investigadores. Dicho acuerdo abarcaría no solo la teoría, sino también los métodos y objetos abordados en una empresa llamada de investigación científica. ¿Cuál ha sido el objeto de la psicología y dónde se enmarca su método? Son preguntas que generan el problema de cómo abordar la psicología en su devenir histórico y dónde termina su dominio. A todas luces, los desacuerdos y desavenencias hacen de la psicología aún hoy un campo teórico débil. En los últimos tiempos se ha venido discutiendo la importancia de abordar los objetos de investigación desde diferentes miradas, partiendo de la hipótesis de la influencia que ejercen dichas miradas en el objeto y la necesidad de una aproximación holística del mismo. Es decir, hemos tenido que aprender a considerar al observador y no solo a lo observado como parte del problema. Asimismo, a considerar el fenómeno desde sus múltiples y simultáneas interacciones que pueden ocurrir intrasistema e intersistema. En muchos casos, las respuestas necesitan ser transdisciplinares. Edgar Morin distingue entre multi, transdisciplinar. Advierte que se puede hablar de lo interdisciplinar cuando diferentes disciplinas científicas organizan el conocimiento por transferencia de métodos, lo que amplía y o modifica los métodos originales de las disciplinas involucradas
y permite una visión nueva del objeto. Mientras lo multidisciplinar implica la presencia de las diferentes miradas sin alterar el objeto ni los métodos particulares de las disciplinas que participan. Lo transdisciplinar, por su lado, implica un conocimiento emergente, un método que trasciende radicalmente los métodos de las disciplinas que participan y produce nuevos saberes sobre el objeto. Son formas integradas de investigación. La explicación dentro del marco de la tradición científica hace necesario estudiar los dos aspectos propuestos por C. G. Hempel en 1965 en su libro Aspects of Scientific Explanation, a saber, el explanandum y el explanans. El explanandum es la proposición que describe el fenómeno a explicar, mientras que explanans se refiere a la clase de oraciones que son aducidas para dar explicación al fenómeno. En el explanans encontramos las proposiciones que articulan las leyes generales del positivismo y otras proposiciones particulares referidas al fenómeno en estudio. Mientras el explanandum describe el fenómeno, el explanans nos dice las condiciones que le dieron origen a las leyes generales sobre las que se fundamenta. Podría decirse que el explanandum es el fenómeno en sus condiciones iniciales, en tanto que las leyes generales estarían representadas en el explanans. Para Hempel, el explanans debe ser contrastable. Esto podría implicar un escollo a la hora de aplicar este concepto al área psicológica, puesto que la contrastabilidad averigua los valores de los hechos fácticos y determina la posibilidad de un enunciado sea confrontable con la experiencia de la realidad. Esto es inaplicable a un concepto tal como la mente, pero como sabemos, es posible la contrastabilidad indirecta que en el caso de la psicología se realizaría por vía del análisis del discurso. El diccionario de metodología científica de Ortiz Uribe 2004 afirma que la contrastación indirecta cumple con la hipótesis de alto nivel de abstracción y pertenece a los no observables. Su aplicación teórica se haría sin la intervención de procedimientos empíricos, pero con bases teóricas ya establecidas. Es inobjetable hoy el uso del análisis del discurso como instrumento metodológico, aunque, como veremos en el contexto de esta psicología, este recurso tiene sus especificidades metodológicas. Ahora que la física se asoma a objetos demasiado grandes o extremadamente pequeños para los cuales no hay observación natural ni laboratorio donde contrastarlos, la psicología y todos los dominios del saber que se enmarcan dentro de las denominadas ciencias humanas deberían mirar hacia nuevas revoluciones científicas. Ver, por ejemplo, a la mente como una emergencia poco predecible de las complejas actividades del
del sistema de sistemas que proponemos como sujeto-objeto. Empezar a asumir la conducta como emergencia de la red conformada por variables que están mucho más allá de la linealidad estímulo-respuesta. Estas miradas podrían tener como punto de partida la teoría de Jerry Fodor sobre la mente modular como mecanismo de interacción del organismo con el entorno, lo que cuestiona el cognoscitivismo y su estudio de procesos que partirían de un esquema general de la mente. Los problemas de la vida son su complejidad. ¿Qué cosa es la complejidad y cuál es su aplicabilidad? Son las inteligentes preguntas que me hicieron en mis comparecencias en las tertulias filosóficas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, cuando presenté algunas ideas sobre el pensamiento complejo que pretendían responder a inquietudes sobre el todo y las partes, el problema de abordaje, la transdisciplina. Los problemas de la vida son su complejidad. ¿Qué cosa es la complejidad y cuál es su aplicabilidad? Son las inteligentes preguntas que me hicieron en mis comparecencias en las tertulias filosóficas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, cuando presenté algunas ideas sobre el pensamiento complejo que pretendían responder a inquietudes sobre el todo y las partes, el problema de abordaje, la transdisciplina. La complejidad estudia la influencia recíproca de variables dentro de un sistema donde el análisis lineal no agota sus posibilidades. Es un intento de comprender la vida y su calidad compleja. La aplicabilidad en psicología espera encontrar un punto medio entre el orden que supone la conducta y el caos del pensamiento. Otro factor a considerar en la complejidad es la participación del observador en lo observado, lo que cuestiona la pretendida objetividad de la relación sujeto-observador, objeto observado. Cuando atribuimos cualidades y funciones a las partes de un todo que solo son atribuibles al todo, cometemos una falacia mereológica. Según el diccionario de lógica Mosterin Torrenti 2002, una falacia es un razonamiento incorrecto de apariencia engañosa. El pensamiento complejo propugna a nivel epistemológico por lo que queda fuera cuando descomponemos en sus partes un determinado sistema y asumimos como una inferencia válida la conducta del todo a partir de cómo se comportan sus partes separadas. El pensamiento complejo propugna a nivel epistemológico por lo que queda fuera cuando descomponemos en sus partes un determinado sistema y asumimos como una inferencia válida la conducta del todo a partir de cómo se comportan sus partes separadas. Cuando le atribuimos funciones y hasta propiedades del todo a una o varias partes,
tal atribución se convierte en generador de errores. Los elementos de un sistema complejo son interdefinibles, es decir, no podemos definirlos fuera del sistema. La interacción con el resto del sistema genera un comportamiento diferente al que éste expresa fuera del sistema. Tampoco puedo predecir su comportamiento en el sistema extrapolándolo del mismo. Un elemento aislado solo podría predecir el comportamiento de sistemas simples. Partir de un elemento aislado para analizar un sistema complejo es poco más que problemático. Pero, ¿qué son los sistemas complejos? La marca distintiva de un sistema complejo es el nivel de interdependencia entre sus partes, lo que contribuye a la dificultad de predictibilidad. Ver Simons, 1990, citado por Mario Teride en su ensayo Complejidad y sistemas complejos. Esto significa que el complexus implica una cantidad de elementos en red formando una unidad sistémica. Estos elementos se comportarán de tal manera que no es posible relaciones lineales causa-efecto, puesto que estando en red se afectan entre sí hasta la formación de bucles de envíos y reenvíos. Bucle es un concepto prestado de la programación que en complejidad se refiere a que la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa en un proceso de retroalimentación que involucra a cada una de las partes y al propio sistema, pero también está en relación con la recursividad, como veremos más adelante. Se plantea entonces, siguiendo a Morin, una permanente tensión entre las aspiraciones del pensamiento complejo como saber no reduccionista y el reconocimiento de que el conocimiento es inacabado. Por ello, propone una epistemología compleja que él llama epistemología sin fundamento, 1986, para distanciarla de una epistemología del positivismo lógico que propone un conocimiento de lo indudable. En esta epistemología no solo hay certidumbres apodícticas, sino que tampoco podemos hablar de jerarquías. Es, en fin, una epistemología marcada por el inacabamiento. Como puede observarse, el cuestionamiento a la lógica que descompone las ideas compuestas en simples y una vez comprendidas en su simplicidad, infiere una comprensión de las compuestas por vía de la síntesis. Es más evidente en la propuesta de la teoría de la complejidad. Obviamente, esta lógica newtoniana va en dirección contraria a la epistemología sin fundamento, pero la complejidad no propone la eliminación del análisis simplificador, sino que lo plantea insuficiente cuando se trata de sistemas complejos. Mientras el pensamiento simplificador trata de descomponer lo complejo, el pensamiento de la complejidad lo integra, rechazando el reduccionismo y la linealidad causa-efecto. La complejidad defiende una mirada holística. La lógica en uso oculta las relaciones interactivas, los reenvíos en red dados,
el mundo complejo, en fin, eliminando la dinámica abierta y la recursividad. Ciertos fenómenos pueden ser explicados por esta lógica, pero en la medida en que el sistema se complejiza, el método de allí derivado, lineal y simplificador, se hace por lo menos limitado. Trataremos de encontrar algunos factores que desde la teoría de la complejidad puedan significar un aporte al debate de la psicología actual. Discutir el comportamiento desde una mirada en sistema dinámico, abierto y autoorganizado, no pasivo, y proponer una reformulación del campo teórico de la psicología desde la perspectiva crítica de la narratología. Trataremos de encontrar algunos factores que desde la teoría de la complejidad puedan significar un aporte al debate de la psicología actual. Discutir el comportamiento desde una mirada del sistema dinámico, abierto y autoorganizado, no pasivo, y proponer una reformulación del campo teórico de la psicología desde la perspectiva crítica de la narratología. La posibilidad de reformular algunas de las cuestiones centrales de la psicología es una de las premisas de la teoría de la complejidad, que ya ha cobrado cuerpo en campos como la teoría sistémica y la metanarrativa. De la primera tomamos el concepto de sistema psíquico integrado, donde interactúan variables como la comunicación y la voluntad. De la segunda asumimos a un sujeto que habla, constructor de discursos y productor de acciones voluntarias. Nos ocupamos de la espinosa cuestión del sujeto desde diferentes miradas. Una mirada psicoanalítica ortodoxa asume que el sujeto se funda por la renuncia a las pulsiones y la asunción del contrato con la cultura. Consideramos en este apartado la propuesta de Greimas de su sujeto actante, que en la visión de una psicología compleja puede diferenciar al sujeto del objeto acabado estático, siempre el mismo, y asumir al sujeto dinámico cambiante en construcción. Introducimos la aparente antinomia del sujeto-objeto, pretendiendo dar a ver que, aunque siendo objeto de estudio de disciplinas como la psicología, el sujeto no pierde su condición de tal. El estructuralismo nos enseñó que el sujeto se funda en el lenguaje por la relación con el otro. Esto en psicología arroja luz a la relación terapeuta-coterapeuta, que no es una pedagogía, sino un diálogo intersubjetivo. Como en la relación del amo y el esclavo, donde uno no puede ser sin el otro, el terapeuta necesita del otro, el sujeto que demanda la terapia. La conducta per se no es posible en la intersubjetividad. Uno de los aciertos del psicoanálisis fue descubrir que el paciente hacía jugar al terapeuta el papel de un tercero ausente cuando ponía palabras a sus estados de ánimo. En el segundo apartado
se discute el estatuto de ciencia de la psicología. El objeto de estudio a su método ha sido cuestionado. En el segundo apartado se discute el estatuto de ciencia de la psicología. El objeto de estudio y su método han sido cuestionados por diferentes epistemólogos, entre ellos Mario Bunge. Hoy, más que nunca, se desdibuja la frontera científica de la psicología, lo que evidencia en la proliferación de toda clase de teorías sin base epistemológica que pasan por modelos psicológicos. Desde sus inicios, la psicología se decanta por el modelo de las ciencias empíricas y sale a la búsqueda de un objeto que la emparente con la física mecanicista y la biología, en la búsqueda de las unidades más pequeñas de una estructura racional, forjó su devenir epistémico. El empirismo de Franz Brentano tropezaba con lo que él mismo llamaba intencionalidad. Sabemos hoy que una tal intencionalidad no es atribuible sino al sujeto. Continuamos en la unidad 3 para la búsqueda de un hilo conductor que nos permita acercarnos al concepto mente hoy. En su libro El problema mente-cerebro, un enfoque psicobiológico, Bunge nos ofrece una taxonomía de la mente que va desde el solipsismo materialista al monismo idealista, pasando por la teoría emergentista que propone a la mente como una emergencia de las funciones cerebrales. Aún así, sigue siendo un universo oscuro, una metáfora, un constructo de difícil asimiento, pero permanece en el centro de toda discusión sobre la psicología. Es una paradoja el maridaje presente en psicoterapia entre behaviorismo y cognición, Beck, cuando el primero niega los inobservables. Abordamos el problema de las emociones, siendo de pleno derecho un tema de la psicología. No parece encajar en el estrecho marco de la ciencia de la conducta, debido, entre otras cosas, a su carácter inferencial, su condición holística y pluricausal y su estatuto de proceso mental adaptativo. Las emociones como intercambio con el ambiente involucran al cuerpo, las cogniciones, la mente inconsciente, lo que impone una transdisciplina psiconeurofisiológica que involucre todo aquello donde parecen converger hasta ahora las teorías. James Lange and Cannon. En este ensayo hemos dedicado un apartado a la narratología por la radical toma de distancia con un empirismo y el cientificismo behaviorismo y un mayor acercamiento a los problemas de la vida. El concepto de narratología está presente primero en el abordaje de la crítica textual de los formalistas rusos. Sin embargo, la fundación de una experiencia del decir va más allá a su encuentro con el relato personal, poniendo énfasis en los íntimos modos
de pensamiento, pero no solo para delinear nuestra habilidad para proyectar nuestra mente, sino que también para evidenciar el modo de asimilar la mente del otro. Este viaje mental permite insertar nuestra conciencia a diferentes tiempos de interacción. La narrativa como asignación de significado, Brunner, 1994, va más allá del pensamiento cognitivo paradigmático y nos permite abrirnos al pensamiento narratológico per se, abierto hacia sí. Luego nos acercamos al lenguaje de que la complejidad ofrece a la psicología para abordar el sujeto-objeto. La fractalidad, préstamo con el cual nos acercamos a las imposturas individuales y a su raíz analógica. Allí donde vemos diferentes comportamientos, hay una matriz de semejanza que permitiría aclarar muchos elementos relativos a la personalidad. Luego nos acercamos al lenguaje que la complejidad ofrece a la psicología para abordar al sujeto-objeto. La fractalidad, préstamo con el cual nos acercamos a las imposturas individuales y su raíz analógica. Allí donde vemos diferentes comportamientos, hay una matriz de semejanza que permitiría aclarar muchos elementos relativos a la personalidad. El sí mismo como fractal apunta en mitad del cambio un elemento base estable que, de lo contrario, haría al sujeto otro a cada paso. Es por ese elemento identitario que puede establecerse la relación dialógica con el otro. De este modo se presenta la psicología a los umbrales de la teoría de la complejidad y se abre a la teoría del sistema, la transdisciplina y al caos. El abordaje integral del sujeto-objeto de una psicología compleja contempla las variables constituyentes de dicho sujeto: lo evolutivo, lo antropológico, lo biológico, lo social, lo individual, bucle, en fin, de variables que se influencian recíprocamente. De este modo se presenta la psicología a los umbrales de la teoría de la complejidad y se abre a la teoría del sistema, la transdisciplina y al caos. El abordaje integral del sujeto-objeto de una psicología compleja contempla las variables constituyentes de dicho sujeto: lo evolutivo, lo antropológico, lo biológico, lo social, lo individual, bucle, en fin, de variables que se influencian recíprocamente. Aquí hacemos una pausa y continuaremos pasando al capítulo primero, que será el título: El sujeto de la psicología. Pausamos.